Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar este live de IBI. Mi nombre es Carlos Balmori, soy urólogo y llevo pues, más de 20 años en IBI. Vamos a ir esperando a que se una más gente para presentaros un poquito el tema del que vamos a ver con quién vamos a estar. Hola, ¿qué tal? Que ahora os presentaré un poquito más. Y simplemente, bueno, quería introduciros esta pequeña live que vamos a tener hoy, aprovechando que este mes es el mes de la salud sexual masculina, o salud sexual, salud masculina en general. En este caso vamos bueno, a hablar un poquito a lo mejor más de fertilidad, pero realmente es que está todo muy implicado unas cosas con otras. Vamos a aprovechar también el que está aquí a Benjamín, que ahora también bueno, pues contará un poquito su historia y nuestra historia en común. Y lo que queremos es bueno, que tengáis un poquito una idea o os llevéis o transmitáis la idea de que la salud masculina es importante el vigilarla y hacer actividades preventivas. Las mujeres quizá estáis más concienciadas con todo el tema preventivo. Desde hace mucho tiempo pues vais al ginecólogo, casi desde que empezáis con la regla, las madres pues educan en esa actividad preventiva. Sin embargo, el hombre parece que no debe hacerlo, ¿no? Como que ir al médico es algo más, bueno, de cobardes, ¿no? Y todo lo contrario. Entonces, yo creo que es importante, pues, un poco lo que vamos a hablar aquí. Entonces, bueno, me vuelvo a presentar, por si acaso os habéis incorporado un poquito más tarde. Soy Carlos Balmori, soy urólogo, me dedico sobre todo pues, al tema de infertilidad, toda la parte también de medicina sexual, pero bueno, también hago urología general y por tanto todo lo que es también la próstata, la vejiga y los riñones, que corresponde a nuestra especialidad, pues la manejo. Os voy a presentar a Benjamín Gómez. Benjamín es el presidente de la sociedad o de la asociación XXI. Para el que no lo sepa, bueno, pues XXI es la dotación genética de una serie de personas que no corresponde a lo que en concepto de genética llamamos el cariotipo, que en el caso del varón sin teórica patología es 46XY. Bueno, pues estas personas tienen un cromosoma más que les hace ser en algunas cositas un poco diferentes. Como Entonces, X-Men. X-Men. os voy a presentar, como digo, a Benjamín. Benjamín puede contaros un poco cuál fue nuestra relación y un poco su historia. Así que, bueno, Benjamín, Bueno, pues pues un ratito. me presento, me ha presentado perfectamente. Yo soy Benjamín Gómez Garrido, soy el presidente de la Asociación Española del Síndrome de Klinefelter. Carlos Balmori es urólogo andrólogo, pero sobre todo es amigo. Lo conozco hace 13 años. El 19 de noviembre del 2010 me diagnosticó el síndrome de Klinefelter. Y si bien ya venía de un prediagnóstico de otro hospital, en el que no voy a decir nombres, y no me lo dijeron con tanto cariño como lo dijo Carlos, él me lo dijo con un cariño que ha hecho que 13 años después no solo sea mi doctor, sino que sea mi amigo, ¿no? Es decir, le quitó hierro al asunto, vio las cosas positivas que podían tener el síndrome y siempre me dio esperanzas, ¿no? Y eso es algo que ha hecho que a día de hoy pues, lo quiera como un amigo, ¿no? Como a un hermano, la verdad. Es una de las piezas fundamentales de la asociación y de mi vida personal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que a día de hoy esa humanidad que tiene es única, ¿no? Es verdad, Carlos, eres un tío cojonudo, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que a mí siempre me estaré agradecido, pero no solo yo también, sino toda mi familia, es decir, porque tú te acuerdas que fuimos con mi padre y con mi madre
y llegamos y te decía, y les quitasteis muchas dudas que teníamos y tal, nos las quitaste, ¿no? Entonces, la verdad que yo siempre estaré agradecido, ¿no? Por ese cariño. Pues sí, bueno, aprovechando un poquito esto, y como estamos hablando aquí de salud masculina, claro, ese es un factor importante en lo que digo yo desde la propia adolescencia, ¿no? El hacer esos reconocimientos y esas valoraciones en el desarrollo de una persona, ¿no? En cada etapa de la vida. Y el chico joven, adolescente, pues ya sí que debería plantearse el acudir, bueno, pues primero puede ser su pediatra, pero si hay dudas sobre cualquier aspecto de lo que es, por ejemplo, el aparato genital masculino, etcétera, pues quizá consultar o ampliar ese estudio a un especialista, ¿no? A un urólogo, a un andrólogo, porque pueden pasar cosas desapercibidas que, bueno, años más tarde te empiezas a plantear cuestiones, ¿no? Y eso posiblemente, en tu caso, Benjamín, pues también ha sido así, ¿no? O sea, que dices, bueno, y si a lo mejor esto lo hubieran diagnosticado antes, por ejemplo, a nivel espermático, podía haber tenido espermatozoides 5 años antes, o que eso ocurre. Claro, el tema está en que a mí me lo diagnosticaron con 25 años, ¿no? Entonces yo ya había crecido bastante y toda esa calidad espermática pues había desaparecido, ¿no? De hecho, cuando me hiciste la biopsia testicular fue un momento... Bueno, primero empezamos con el seminograma, que es una prueba un poco jodida, ¿no? La verdad, porque te sientes ahí como que no sabes qué vas a hacer en un habitáculo en el que te ponen una serie de revistas para intentar pues, tener una eyaculación. Y luego la parte de la... A ver, os tengo que decir que la verdad es que yo tenía muchas esperanzas de poder ser padre de forma biológica, ¿no? Aunque siempre me quitaste esa ilusión, ¿no? Desde el primer momento. Y luego, pues, sucedió que no. Pero no me siento... Es decir, me siento igual de hombre, ¿no? Que los que pueden tener hijos de forma natural, ¿no? Es decir, si bien es cierto que tardé un poco más en aceptar el hecho de que no voy a poder ser padre de forma biológica, pero no por eso eres más o menos hombre, ¿no? Y eso te lo agradezco a ti, ¿vale? Y el tema de la detención pronta es importantísima, ¿vale? Pero no solo en la parte fisiológica, ¿vale? Sino también en la parte psicológica, ¿vale? Porque todas las dudas que yo tuve a nivel psicológico fueron brutales, ¿vale? Es decir, pues yo puedo hablar abiertamente. Una cosa es que alguien te guste, ya sea hombre o mujer, y tengas una respuesta física, ¿vale? Y nosotros, al tener esta ausencia de la testosterona, en la mayoría de los casos hace que no tengamos una respuesta física. Y yo llegué a decir, joder, a ver si soy homosexual, que está muy bien, ¿no? Pero yo soy hetero, ¿vale? Pero me podría haber confundido, ¿no? Y a mí me creó muchas dudas, ¿no? Claro. Sí, aquí lo que hablabas un poco de esa, o sea, el decir, hombre, tengo oportunidad, como hablamos aquí de fertilidad, de ser padre o no, hombre, no es que te dijera, no vas a poder, o sea, lo que pasa es que hay que ser realista, efectivamente, hay determinados casos en que las posibilidades son muy escasas y hay que exponerlo, o sea, lo que no se puede tampoco es engañar y lo que somos siempre en nuestras, o por lo menos en la mía, desde luego, es en las consultas muy realistas y sinceros de las oportunidades que tienes y de los pasos que habría que dar, pues eso, para poder obtener espermatozoides en un paciente, ¿no? Que pueden ser a lo mejor pues tratamientos hormonales, después de los tratamientos hormonales pues a lo mejor hay que hacer efectivamente una biopsia o una biopsia previa. Sí que es verdad que casos de SK, y ya lo sabes tú, sí que yo he tenido recuperación de espermatozoides, pero evidentemente son casos muy, muy contados. Eso sí. Pero luego, eh, dentro de lo que es, como me pregunta mucha gente, bueno, ¿qué hay que hacer o qué chequeo habría que hacer a nivel urológico? Hombre, es básico, yo creo pues eso, que a partir de la adolescencia, si se pudiera, a partir, vamos a poner la mayoría, a partir de los 18 años, pues que todos los varones hicieran un seminograma, ¿no? Sería importante, pues eso, para empezar a ver cuál es su calidad seminal. Ahora se habla mucho de la preservación de ovocitos, que la mujer, bueno, pues está retrasando la maternidad, pero es que el hombre, aunque seguimos produciendo espermatozoides a lo largo de la vida, es muy importante
conocer cómo estamos a una determinada edad, porque no sabemos si a lo mejor nuestra calidad seminal es ya muy baja y se va a ir deteriorando a lo largo de los años. Entonces, yo creo que sería bueno pues eso, que en edades tempranas se hicieran, edades tempranas me refiero pues eso, a partir de los 18, 20 años, hacerse algún seminograma para ver tu calidad seminal y a partir de ahí, pues muchas veces pues descubres cosas como esta, ¿no? Como un síndrome de Klinefelter, que va acompañado de otras cosas. Para quien no lo sepa, bueno, pues el síndrome de Klinefelter, como se produce una atrofia testicular, los testículos producen testosterona y los espermatozoides, bueno, pues se produce esa disminución en la producción de testosterona y eso pues genera una serie de problemas, ¿no? No solo en el desarrollo de los órganos genitales, sino a nivel de la masa muscular, del desarrollo óseo, incluso, como dice Benjamín, pues también hay problemas psicológicos de aceptación o incluso, bueno, hay una serie de características que no todos los Klinefelter tienen, pero que también puede afectar al estado anímico, a la concentración, a la parte intelectual un poco, y eso hay que conocerlo porque se puede, bueno, pues modificar en edades más tempranas, ¿no? ¿Tú crees que se debería generalizar un seminograma, es decir, para la mayoría de la población a los 18 años, hacerle sí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, dentro de lo que es un análisis básico en esa edad, bueno, pues el seminograma, claro, siempre, como dices tú, ¿no? Hacerse un seminograma y ir a un sitio, tal, siempre es una prueba que parece que crea un poquito de resquemor, ¿no? Pero yo creo que eso habría que naturalizarlo y que fueran los propios padres los que ofrecieran a lo mejor a un hijo el decir, oye, ¿por qué no te haces un seminograma, no? Pero, claro, hoy en día eso cuesta bastante, quizá el introducirlo, ¿no? Pero Bueno, que un seminograma, para que lo digas en castellano, es masturbarse, ¿vale? Eso es así, ¿no? Es masturbarse y coger una muestra de semen, ¿no? Y ver si tienes posibilidades o no, ¿no? Es decir, eso es, ¿no? Pero yo también entiendo que eso es complicado, ¿no? Es decir, yo cuando fui la primera vez dije, Dios, ¿sabes? Si te metes ahí en una sala con revistas porno y con... Es complicado, ¿no? Pero sí, efectivamente hay un tabú alrededor del sexo en general, ¿vale? Que yo creo que deberíamos de romper, ¿no? claro, Porque es lo más sí, natural. lo que está relacionado con la fertilidad y con, claro, como decías tú mismo, ¿no? El estigma de el que no puede tener hijos, o el que le está costando tener hijos, ya en la mujer, eh, pues eso, también es algo que marca, pero quizá el hombre lo lleva de una manera, pues eso, todavía, no sé si peor o mucho más silenciosa, el no poder tener hijos. Porque ya, o sea, la mujer quizá la que no puede tener hijos, bueno, pues es que no puede tener hijos, pero no afecta tanto a su esquema sexual, ¿no? Mientras que en el varón parece que sí que se asocia el no poder tener hijos a, pues eso, menos masculinidad, incluso pues ya con el tema sexual, ¿no? Sí, yo hablo por mi propia experiencia, ¿no? Es decir, una de las partes más duras a mí del diagnóstico es la parte de no poder tener hijos de forma natural y es algo que ha acompañado gran parte de mi vida, ¿no? Hasta que lo he aceptado y bueno, ya veis, ¿no? Que lo hablo aquí en directo. Pero la realidad es que antes de casarme, pues cuando tenía citas con chicas, también tendía en la primera o la segunda cita a contarles que tenía un síndrome de Klinefelter y que no podía tener hijos. Y son muchas las veces en las que me ha causado rechazo, ¿vale? Es decir, en el momento en el que les decía que yo no podía tener hijos, no, entonces ya no, ¿vale? Entonces, o de estar en una cita, me acuerdo perfectamente hace un montón de años, por la zona de Gran Vía, contarle este tema, ¿vale? Irse al baño y desaparecer la tía, ¿sabes? Es decir, y yo pues me quedé en shock, ¿no? Es decir, es una realidad, ¿no? Es decir, en las mujeres está como mucho más aceptado, ¿vale? Y el hecho de que un hombre no pueda tener hijos es un poco enenuco, ¿vale? Es decir, es como si fueses menos hombre, ¿vale? Y me lo han tildado muchas veces, ¿no? Es decir, no puedes dejarla preñada, que son típicos comentarios muy machistas, pero que se dan mucho en España, ¿no? O cuidado a ver si la vas a dejar embarazada. Todas esas cosas, ¿vale? Te las hacen sin maldad, pero que duelen bastante, ¿no? Porque en el fondo, pues tú no puedes. Entonces yo la verdad que hablo un poco en nombre de todos los síndromes de Klinefelter y todas aquellas hombres que no pueden tener hijos, como es mi caso, y es complicado, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Es decir, bien es cierto que está cambiando el paradigma y la sociedad empieza a ser un poco más consciente de que hay disparidad de todo, ¿vale? Pero la realidad es que el hombre que no puede tener hijos de forma natural es
un poquito menos hombre, ¿vale? Y eso es jodido, ¿eh? Es jodido, ¿vale? Sí, hombre, aquí también hay que decir que, bueno, dentro de las, como dijéramos, decisiones personales, bueno, a nivel de la paternidad, como he dicho, bueno, pues los pacientes que tienen azoospermia, pues se puede intentar buscar la causa, revertirla y tal. Y en último caso, bueno, pues se puede utilizar semen de banco, semen de donante. También es un tema que así como, bueno, parece que en la mujer está, bueno, más rodado el tema de la donación de ovocitos y hay más aceptación. En el hombre no hay tanta aceptación sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues es también una cuestión quizá a cambiar, ¿no? Para el que sea ser padre, ¿no? Dentro de la Porque las sociedad. estadísticas son más o menos igual en mujeres y en hombres, ¿o? Bueno, más o menos, o sea, es verdad que las causas de infertilidad al final se igualan. Eh, es verdad que es el 30% las causas masculinas, pero luego las causas mixtas, masculina y femenina, son el otro 20%, con lo cual el 50% es causa femenina pura y el otro 50, 30% pura masculina, 20% mixta, ¿no? Entonces, bueno, al final sí, es un poquito más o menos similar. Y dentro bueno, de eso, hacer el estudio de fertilidad o estudio del varón y estudio de salud, bueno, tú ahora mismo, por los tratamientos que tienes que llevar, como con testosterona, es evidente que sí que tú ya estás acostumbrado a hacerte tus controles, pero eh, siendo joven, ¿no? En cambio, bueno, pues todo el mundo piensa, bueno, pues cuando la próstata y tal, pero yo creo que el cuidarse tiene que ser desde joven. Desde los 18 años deberíamos de cuidarnos, ¿no? Y sobre todo esa parte, ¿no? Es decir, que es la más importante. Claro, Yo la veo fundamental. A cuando, mí yo a cada 6 meses, como mucho, me hago una analítica, ¿vale? En el que me salen toda la parte hormonal. Bueno, ya sabes lo que es, FSH, LSH, testosterona libre, todo el follón este. ¿Vale? Para mí, bueno, yo amo la testosterona, ¿vale? Pero, porque me ha cambiado la vida. Pero sí, efectivamente hay que tener un control de ello, ¿no? Porque se puede disparar. Bueno, de hecho, se me nota que estoy muy rojo y es por la testosterona, ¿no? Porque como que te sube la hemoglobina, ¿no? Yo no soy médico, pero creo que es la hemoglobina, ¿no? Y eso. Exacto, y eso hay que controlarlo. por eso todo lo que son los tratamientos, pues eso, no hay que, entre comillas, fiarse de todo lo que pone el doctor Google, y automedicarse. Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de fertilidad, pues ahora me tomo estas vitaminas, ahora me han dicho que está muy bien tomarte Magnesio. tal. O sea, es verdad que hay cosas que pueden mejorar la calidad seminal, pero yo siempre, y eso se lo digo a todos mis pacientes, mira, excepto, claro, los casos que efectivamente tienen una causa médica muy determinante, ¿no? Pero en aquella gente que tiene a lo mejor seminogramas un poco, bueno, pues límite y tal, le digo, mira, si tú te vas al campo, comes sano, no tienes estrés, vas a mejorar de todo, entre ellos del seminograma, porque las analíticas pues también te van a cambiar, ¿no? Evidentemente, pues el colesterol alto, la glucosa alta, si tú haces una vida sana, pues todo te va a mejorar, te vas a encontrar mucho mejor y vas a tener un estado de salud, pues bueno, en todos los aspectos. Muchas veces pedís cosas imposibles, es decir, los médicos, no me jodas, es decir, no fumes, no bebas, no salgas, quédate en casa, no sé, es decir, también tenéis que ser reales, ¿no? Con lo que es Eh, la realidad. hay gente que le gustan los vicios, pero bueno, o sea, eh, te puedes dar un capricho de vez en cuando, pero no convertirlo en tu modo de vida, ¿no? Porque entonces es cuando tienes el problema, ¿no? Entonces, hombre, pues definitivamente no es radical, puedes hacer de vez en cuando tus pequeñas locuras, pero evidentemente te tienes que cuidar, porque luego, pues eso, con estas analíticas te pueden dar un momento dado un signo de alarma, pero claro, si no haces caso de él, y al final, oye, tienes que cambiar pues tus hábitos dietéticos, tienes que pues eso, hacer más ejercicio, tienes que, si al final el hacerte la analítica no te va a servir para modificar tu estilo No, de vida, estás pues jodido, sí, sí, vas, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, y esto es como todo, el estilo de vida, los hábitos dietéticos, quizá a lo mejor, bueno, pues cuestan al principio porque efectivamente tienes otros hábitos y otras costumbres,
pero cuando las vas interiorizando y las vas admitiendo, pues yo creo que muchas veces se convierte en algo también ya rutinario, normal, y empiezas a estar satisfecho, ¿no? Con lo que estás haciendo. Yo quería decir una cosa de ti, Carlos, y es, aparte de toda la parte de reproducción asistida, que es muy importante, la parte sexual, ¿vale? A mí me has ayudado muchísimo en ella, ¿vale? Y me gustaría hablar abiertamente de ello. Yo, si no es gracias a unas pastillitas mágicas que me mandaste una vez, yo no podría tener la potencia pues, sexual bueno, ni el deseo, ¿vale? Sexual con mi pareja actual. Y la verdad que es mágico, ¿no? Que en el siglo XXI existan pastillas así, ¿no? Es decir, y lo hablo abiertamente, es decir, si fuese hace 100 años estaría jodidísimo, es la realidad, ¿vale? Pero hoy en día, gracias a pastillas como el Cialis o muchas otras que tú sabes más que yo, pues podemos tener una vida totalmente normal, ¿no? Y totalmente feliz a nivel sexual, ¿no? Y esa cercanía y ese cariño con lo que me lo dijiste, ¿no? Y le quitas totalmente, lo firmas y dices, toma, tómate esto, ¿vale? Pues ha hecho que hoy en día me las tome por la mañana todos los días de 5 miligramos y tenga una vida sexual totalmente satisfactoria, ¿no? Y vengo un poquito a quitarle hierro al asunto, ¿no? Es decir, que gracias a Dios que existen estas medicinas, ¿no? Es decir, que, joder, si no... Hoy en día, afortunadamente, pues tenemos muchas cosas para tratar muchas patologías. La cosa es, pues efectivamente, como digo, acudir a un especialista, ¿no? No empezar a automedicarse, a ver lo que le ha ido bien al vecino. O sea, cada uno tiene que estudiarse de una manera individual. O sea, no hay enfermedades, hay enfermos. Es un aforismo clásico de la medicina y tienes que personalizar mucho esa medicina. No a todos les vale lo mismo. Y cuando hablamos, por eso, de salud en general, la salud sexual es otra parte de la salud, que además está muy implicada con todo lo demás. Está implicada con los hábitos alimenticios, con los hábitos dietéticos y con la parte psicológica, ¿no? Entonces, a la hora de tratar a un paciente con problemas sexuales, que además incluso van a repercutir, en el caso a la pareja, es importante tratar no solo la parte física, sino la parte psicológica, ¿no? Y saber cómo enfocarlo, saber lo que espera cada uno, ¿no? De esos tratamientos y no meter a todo el mundo en el mismo saco, sobre todo, por ejemplo, también con la propia actividad que supuestamente está obligada, ¿no? Cuando hablamos esto de la virilidad o tal, bueno, pues hay gente que es más activa sexualmente y gente menos activa y todo entra muchas veces dentro de la normalidad. La cosa es estar satisfecho con lo que cada uno en ese momento quiere o desea. O sea, que es muy activo y quiere, bueno, pues le pones, como si dijéramos, en marcha hasta lo que quiera. Que no quieres tener tanta actividad, bueno, Pero ¿no crees que la sociedad en general y la pornografía en particular y, bueno, en general Instagram, redes sociales, han hecho que el sexo, es decir, o eres Rocco y Freddy o estás en la mierda, es decir, literal, ¿vale? Es decir, al final estamos un poco mediatizados, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando era más niño que me decían, yo follo 15 veces a la semana, y decía, joder, yo en la vida he follado 15 veces a la semana, ¿no? Es decir, entonces al final te tiendes a comparar, ¿no? Y dices, joder, pues estoy muy jodido, ¿vale? Entonces, eso también te crea... Efectivamente, o sea, la educación sexual, que adolecemos mucho de ese tema, de la educación en este aspecto, pues eso, hace que los referentes para el tema de la sexual, pues sea lo que se ve, pues eso, por internet o en las películas o tal, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, en eso habría que también que insistir mucho, ¿no? Toda esta educación de la medicina sexual y reproductiva es básica, ¿no? Y bueno, para eso estamos también los profesionales, pero bueno, como lo que tiene más alcance todo el mundo, pues es esto, es Internet, es la televisión, pues desgraciadamente hay mucha malinformación, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que intentar por todos los medios es eso, que estos tipos de sesiones pues lleguen a todo el mundo, ¿no? Total. Entonces, eres urólogo psicólogo. Es decir, eres un poco de todo, por lo que veo. Eres Bueno, psicólogo. teóricamente un médico, yo considero que un buen médico tiene que tener esa faceta, ¿no? O sea, no todo es cuerpo, ¿no?
todos sabemos y todos tenemos gente a nuestro alrededor que ha ido hablando de, no, pues fulanito tal, pues tuvo un tumor o lo que sea y tal, y la actitud con la que te enfrentes a esa enfermedad, vale, pues a lo mejor te va mal, pero es muy diferente el que se entrega a una enfermedad o se entrega a una patología y dice, bueno, pues ya me rindo, y eso quien tiene que al final muchas veces convencerles es el propio médico, ¿no? O sea, que no solo te voy a dar una pastilla, sino que convencerle de su situación, de lo que le va a pasar, de lo que no le va a pasar y de que tiene que poner de su parte muchas veces, que es difícil, claro que es difícil, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para eso estamos. Me gustaría hacerte una pregunta. En toda la parte de enfermedades más complicadas, como pueden ser cánceres o todo eso, en el caso de los hombres, ¿a partir de qué edad recomiendas pues hacerse chequeos de pues, testículos o de Pues próstata o de lo que sea? ahí estamos, claro, ahí estamos en varios segmentos, ¿no? Por ejemplo, lo que son patologías testicular, los tumores de testículo y tal, hay pico en la edad más joven, o sea, efectivamente sobre los 18, 20, 30 años tenemos que hacernos o insistir más en esa autoexploración de la zona testicular y si no, pues por el médico. Y también hoy en día hay que tener un cáncer que está muy olvidado, muy oculto y que, bueno, pues afortunadamente, bueno, afortunadamente, porque bueno, siempre hablar del tema de cáncer no es una cosa afortunada, pero hay una asociación que se llama INPI, que viene de Invisibles, que es la Asociación de Cáncer de Mama Masculino. El hombre también tiene mamas y el hombre también puede tener un cáncer de mama. Bueno, pues la exploración de las mamas también es importante en el varón y esa también se debe hacer también en edades tempranas. Luego ya estaría un poquito el pico a partir de los 40, si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, padres, hermanos o lo que sea, o a partir de los 50, si no existe ese antecedente, del tema prostático, ¿no? La próstata, pues es el mayor cáncer de incidencia de cáncer en el varón, ¿vale? La única cosa es que, bueno, pues afortunadamente, pues Está luego conseguido, ¿no? Está conseguido, es decir, que se consigue luchar contra ello bastante bien. efectivamente responde bastante bien a muchos tratamientos, cada vez tenemos más amplio abanico de tratamientos, incluso algunos muy poco agresivos, tratamientos focales, cuando es un estadio incipiente. Y luego estaría dentro de la parte, bueno, lógica, estaría el tema de ya el riñón o la vejiga, que ahí tenemos, bueno, menos rangos quizá de edad, pero bueno, generalmente cuando vas al urólogo, nosotros hacemos ecografía de riñones, vejiga, próstata y esa exploración de todo aparato genital, bueno, pues ahí tenemos cubierto una gran parte. Luego ya entraríamos dentro de la salud del varón, pues evidentemente toda la parte cardiovascular. La parte cardiovascular, pues esa hay que cuidársela desde siempre. Claro, cuando vas a hacer estudios ya un poco más amplios de lo que sería cosas, pues, ecocardios o tal, bueno, pues eso ya sí que es un poquito más adelante, ¿no? A partir de los 40 años, o si tienes actividad deportiva intensa, pues ¿por qué no hacerlo también antes, ¿no? En el caso del síndrome de Klinefelter, y hago un apunte, ¿vale? Es bastante común, y tú lo sabes, Carlos, el tema de la ginecomastia, ¿vale? Y el tema de, en mi caso, me la hice, ¿vale? Porque tenía glándula mamaria, me la quitaron y se queda, y es una operación muy fácil hoy en día. Es decir, que en el caso de que alguno de los oyentes lo tenga, pues, bueno, lo puedes decir, es una operación es una tontería de operación. Y luego también el tema de los testículos, que yo eso me quito el problema, yo me hice una criptorquida bilateral, ¿vale? Y ahora tengo 2 huevos de plástico, ¿no? Una arquectomía. Eso, pues eso, lo que sea, ¿vale? Bilateral, y entonces ahora, pues es un problema que me quito, ¿no? Es un problema que me quito, ¿vale? Porque eso ya no se puede tumorizar, ¿no? Entonces, bueno, pues que también hay que quitar, es decir, una mujer, ¿vale? Se pone pecho, se pone y no pasa nada, y un hombre se pone unos testículos por lo que sea, ¿vale? Y todo el mundo te mira como si fueras un bicho raro, ¿no? Pues, es decir, no debería, ¿no? Es decir, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, bueno, es igual que bueno, nosotros, por ejemplo, para la disfunción eréctil, pues, bueno, pues tenemos diferentes escalones de tratamiento, las medicaciones, dar inyectables, y al final, bueno, pues a veces en el que ya es muy rebelde y tal, se pueden poner prótesis de pene. Las prótesis de pene, que también, bueno, pues hay como una prótesis en el pene y tal. Bueno, pues estamos poniendo prótesis de rodilla, de codo, de cadera, bueno, pues eso, de mama,
y, sin embargo nos llama mucho la atención el que haya una prótesis de pene. La verdad es que la prótesis de pene tiene un índice de satisfacción tanto para el propio paciente como para la pareja, que está medido en múltiples estudios científicos y es por encima del 90%. O sea, que es una prótesis que la gente la acepta muy bien y soluciona su problema además de una manera muy natural. O sea, no es un artilugio ahí extraño que se vea por fuera ni nada por el estilo. Reproduce una erección de forma muy natural, sigue eyaculando, sigue teniendo orgasmo, ¿eh? O sea que en ese sentido también es otra barrera a superar, ¿no? Del hombre. A mí, Carlos, me gustaría que me explicaras la diferencia entre fecundación in vitro e inseminación artificial, ¿vale? Para muchos padres que no puedan serlo, o madres, y cómo son los pasos a seguir, porque yo no voy a tener hijos, ¿vale? Pero yo sé que hay muchos que sí, ¿no? Entonces, Pues sí. pues, Sí, es verdad que es una pregunta, bueno, que nos hacemos, o sea, porque fecundación artificial, o sea, sería un poco de lío. Nosotros, en lo que respecta o por lo que respecta a la reproducción asistida, bueno, pues todo lo que ayude ya, vamos a llamarle que es asistida, pero claro, ya cuando intervienen medicamentos o sobre todo ya cosas de laboratorio, pues ya es una técnica de reproducción asistida como tal, ¿no? Dentro de esto, la clasificación más básica sería la que es una inseminación, que simplemente es por ejemplo, en el caso de los varones que tengan unos espermatozoides, pues lo que llamamos lentos, ¿vale? Pues es colocar en la vagina de la mujer pues los espermatozoides para que, como sabemos, ahorrarles un poquito de trabajo, ¿no? Que en el cuello del útero pues ya puedan subir ellos solos y realizar una fecundación de forma natural. Eso sobre todo se utiliza pues cuando tenemos por lo menos más de 3 millones de espermatozoides móviles y con formas adecuadas. Y luego ya estarían las técnicas en las que ya sí que interviene el laboratorio y que además presuponen que a la mujer hay que hacerle una extracción ovocitaria, que sería la fecundación in vitro y lo que se llama el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática. En este caso ya sí necesitamos ovocitos, que la mujer se estimule, tiene ovocitos, y utilizar los espermatozoides del varón, que generalmente en el hombre, pues ¿qué ocurre? Que ya son menos de 3 millones, son muy poquitos, en los que hacemos biopsia y obtenemos esos pocos espermatozoides, bueno, pues entonces es colocar, en el caso de la fecundación in vitro, el ovocito y dejar que los espermatozoides ellos solos los fecunden y después ya, cuando tenemos el embrión, implantarlo, o en el caso del ICSI, que es que el propio ovocito lo microinyectamos con el espermatozoide. Por cada ovocito, un espermatozoide. Esos son los casos más límite para un varón, en el que tenemos muy poquitos espermatozoides que recuperamos, por ejemplo, de una biopsia, etcétera, y entonces podemos hacer ese tipo de técnicas. Hay gente que nos pregunta, pues eso, ¿cómo podemos mejorar la calidad de los espermatozoides? Pues lo mismo que para la salud en general, ¿no? Si tú tienes alimentaciones adecuadas, si no estás expuesto a tóxicos ambientales, a sustancias químicas, etcétera, pues vas a tener mejor calidad espermática. Luego ya, evidentemente, complementos o suplementos los haremos de acuerdo muchas veces a los estudios que hacemos en un varón, que aparte del seminograma, pues pedimos esas hormonas, o pedimos cultivos de semen, o pedimos fragmentación del DNA, que es ver la calidad interna de esos espermatozoides. De acuerdo a todo eso, pues muchas veces sí que les recomendamos pues esos suplementos para mejorar la calidad de los espermatozoides. Y hay alguna pregunta también que me han hecho sobre el tema, por ejemplo, de las vasectomías, ¿no? Dentro de las técnicas que tenemos bueno, pues, control y una planificación familiar es hacer una vasectomía, que es cortar el conducto deferente, el que lleva los espermatozoides desde el testículo a la zona prostática y a las vesículas seminales, y que es una técnica que antes, como digamos, era una técnica que no voy a decir traumática en el sentido de que, claro, ya si te lo haces ya no puedes tener más hijos. Bueno, hoy, aparte de la propia recanalización de una vasectomía, lo más sencillo, yo siempre lo digo cuando hago una vasectomía, es que congelen semen, que así si en algún momento, por cualquier circunstancia, se plantea otra vez el padre, pues bueno, va a tener mucho más fácil.
pero si no, aparte de una recanalización, a lo mejor es más compleja, o si la edad de la pareja pues por encima a lo mejor de los 35 años, que va a tener menos oportunidades de forma natural, pues es obtener espermatozoides del propio testículo, ¿no? Con un aspirado o con una pequeña biopsia, y utilizar esos, como hemos dicho, en la técnica esa de ICSI. La calidad de esos espermatozoides realmente es buena. O sea, yo he llegado a hacer recuperaciones de pacientes con más de 35 años de vasectomía y han ido bien. O sea Pero las que vasectomías son recuperables, es decir, se pueden revertir. se pueden revertir. Lo hacemos con la técnica de microcirugía, pero el problema que tiene es que cuanto más tiempo pasa, no es que dejen de producirse espermatozoides, pero sí que se van dañando los túbulos, se van como obstruyendo. Entonces, aunque recanalices el túbulo real del que has cortado, luego los microtúbulos interiores muchas veces están más obstruidos, entonces a lo mejor no aparecen espermatozoides, o sobre todo no aparecen en el número necesario para una fecundación de forma natural, con lo cual al final vas a acabar en una reproducción asistida que, bueno, te has sometido a la cirugía que, hombre, no es agresiva, pero sí que es una que lleva un tiempo ya requiere una anestesia, a lo mejor incluso a veces anestesia general, más tiempo de intervención. Entonces, bueno, normalmente hoy en día se tiende más a la recuperación, si es posible, de espermatozoides del testículo. A mí me gustaría decir algo que me viene rondando desde hace mucho tiempo, y es que intentemos amar a la diversidad, a los que somos distintos, ¿no? Es decir, la sociedad tiende a hacer modelos en general, ¿vale? De todo, ¿vale? Y no todos somos modelos, ¿vale? Algunos somos un poco distintos o tenemos cosas que nos hacen pues, distintos, pongámoslos únicos, ¿vale? Y esas cosas que nos hacen únicos, muchas veces la sociedad se pone en contra nuestro y nos hace el camino muy difícil, ¿vale? Es decir, en la asociación tenemos muchos casos de intentos autolíticos, de suicidios o de intentos, ¿vale? Y muchos de ellos, yo diría el 50%, vienen por bullying, por comparaciones, por meterse con ellos porque son distintos, porque tienen barriga, y si no tienen barriga porque tienen pecho, y si no porque el testículo lo tienen más o menos pequeño, o el pene, ¿vale? Y entonces hago un llamamiento a que, joder, a que debemos de empezar a superar ciertos temas, la sociedad, ¿no? Es decir, porque hacemos mucho más daño del que creemos, ¿vale? Es decir, un simple comentario de, mira qué gordo, o mira el pene qué pequeño lo tiene, o mira tal, eso le puede hundir a una persona, ¿no? Y creo que es el momento de empezar a cambiar y ver que no todos somos iguales y tenemos cuadraditos y vamos en un Ferrari, ¿no? Y ganamos. No, pues no, va a decir, es que es verdad, Instagram es eso, ¿no? Bueno, la mayoría de las redes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que intentar ver que eso no es el mundo, ¿no? Es decir, que todos somos parte de un mismo proceso, ¿no? Y que de verdad debemos de ser más amigos entre nosotros, haber un poco más de amor, de respeto, ¿vale? Y de diversidad, ¿no? Y no, estoy totalmente de acuerdo, y aquí que estamos en un foro también de fertilidad es eso, ¿no? Las clásicas preguntas, bueno, ¿y los niños y tal? ¿Y cuándo? O sea, hay cosas que efectivamente pueden hacer mucho daño, y que hay que ser muy cuidadoso en lo que se comenta de según y qué cosas. Tenemos eso, tenemos que aprender a educar en esa diversidad y en esos problemas que puede tener la gente y que pueden hacer daño determinados comentarios. Y eso se hace con educación, o sea, educando desde pequeños, ¿no? O sea, los niños al fin y al cabo pues hacen lo que han visto, lo que ven, y se necesita, pues eso, que pasen generaciones educando de esa manera, ¿no? En la igualdad. Efectivamente. Ahí te pregunta un espectador que si el síndrome de Klinefelter se puede heredar. Uh-huh. ¿Se puede heredar? No, vamos a ver. El síndrome de Klinefelter aparece como si fuéramos de novo. Es decir, se produce cuando se están dividiendo las células, el espermatozoide o el ovocito, de repente, ¡pum!, se nos cuela ahí ese cromosoma que, que no tendría que estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay Klinefelter que tienen posibilidad de tener hijos de manera natural, porque tienen una cantidad de espermatozoides
pues apta para fecundación natural y muchas veces, claro, ese ni siquiera está diagnosticado y tiene hijos y la división celular en principio va a ser normal y tendrá un hijo que no tenga esa alteración, ¿eh? Entonces, lo que sí que ocurre es que cuando nosotros, a veces, claro, en reproducción asistida, sí que somos muy cautos en todo lo que es saltarse un poco esa reproducción de forma natural. Con lo cual, siempre ante factores como puede ser un XXI o cualquier otra alteración que veamos genética, el embrión debe o debería ser analizado para ver que no haya ninguna transmisión de ese tipo de alteraciones. Es verdad que, por ejemplo, la selección, como si dijéramos, de embriones solo se hace cuando tenemos enfermedades realmente graves o que comprometen la vida del paciente. O sea, tú no puedes seleccionar un embrión porque tenga a lo mejor una alteración menor, o sea, o indicar ese diagnóstico preimplantacional por una enfermedad menor, ¿no? O sea, no van a hacer esa selección. Pues no sería ético, ¿no? ¿Eh? Porque no sería ético. No sería ético, claro. Entonces, bueno, a nivel de que si un XXI puede tener un hijo, sí que pueden tener, porque de hecho la mayoría de los Klinefelter que sí que tienen esa posibilidad de tener espermatozoides porque son lo que se llaman mosaicos, es decir, tienen unas células que sí que tienen una dotación genética 46XY y otras que tienen 46XXY. Entonces, la mayoría de las veces va a haber una duplicación normal o lo que se llama una meiosis, una división celular a nivel de los espermatozoides que va a tener la carga adecuada, ¿no? Y van a tener hijos sin alteración de ese cromosoma. Las causas principales de que un hombre no pueda tener hijos son tipo la trisomía que nosotros tenemos, el síndrome de Klinefelter, y cuáles más, es decir, hipogonadismos o que... Bueno, vamos a ver. Es verdad que la parte genética y la parte hormonal es casi la menor incidencia de infertilidad, aunque es, como sabemos, la más fácil de diagnosticar o la más llamativa, ¿no? Porque desgraciadamente hay como un 30% de causas de infertilidad masculina que todavía siguen sin ser diagnosticadas porque no tenemos herramientas, no tenemos un análisis que nos diga cuál es la causa, ¿no? Luego sí que, bueno, tenemos el tema pues, de infecciones, de haber pasado pues, enfermedades de pequeño, de testículos que no han descendido de pequeño, del varicocele, que es las varices de las que están rodeando al testículo, como las varices de las piernas, pues pueden influir a nivel de la calidad seminal. En la exposición, como hemos dicho, a todo lo que son, bueno, radiaciones, quimioterapia, todo ese campo también es importante a la hora de evaluar la fertilidad. El estrés. Pero ya digo que, el estrés, o sea, sí que es verdad y eso nos pasa a todos. No te voy a decir una frecuencia, pero muchas parejas, bueno, pues tienen problemas de fertilidad y de repente, bueno, pues hacen a lo mejor, llegan a hacer un tratamiento de reproducción asistida y después vuelven a tener hijos de forma natural. Y es porque ha pasado ese estrés de bueno, tengo que tener un hijo, tengo que tener un hijo, tengo que tener un hijo, ¿no? Las hormonas y el sistema hormonal es muy traicionero y le influyen muchas cosas y entre ellas el estrés, ese continuado, nos altera y nos altera la salud. Y tú lo sabes bien por el tema de la testosterona, cuando está uno bajo de testosterona, ¿qué es lo que siente? Tu vida es una mierda. Es decir, bajo de testosterona, tu vida la ves lenta, estás como deprimido, sin energía. No sé si será cosa mía, ¿vale? Pero como que las ideas me van mucho más lentas, me cuesta hilar conversaciones, ¿vale? Y en cambio cuando me pincha la testosterona soy Rocky, es decir, soy Superman, es brutal. Sobre todo los primeros 4 días es como si me hubiese tomado 50 millones de Red Bulls, es brutal. Un pico de efectivamente. Pero bueno, esto, lo que está diciendo Benjamín, es así y porque él necesita testosterona. Pero ese bienestar que se produce con la testosterona hay que ser muy cuidadoso en las personas que no necesitan ponerse testosterona porque tienen sus niveles óptimos, porque evidentemente
se van a encontrar muy bien poniéndose testosterona, pero, por ejemplo, van a producir una total azospermia si se ponen testosterona exógenas, es la testosterona pinchada o como quieran ponérsela, o en gel. Entonces, eso no hay que hacerlo, ni tomar productos de dudosa procedencia, porque hay infertilidad. Y a nivel del propio estado de salud, si tú te pasas de testosterona, también puedes tener problemas, pues eso, de ese exceso de sangre, ese enrojecimiento que decía Benjamín. Sí que es verdad que si tienes un exceso de glóbulos rojos, pues puedes tener problemas también circulatorios, entonces hay que controlárselo y ver que siempre esté compensado. Y a veces también puede subir el colesterol, o sea que hay que vigilar esos niveles. Así que, bueno, pues yo creo que llevamos 45 minutos. Ya hemos dado la chapa suficiente. Yo creo que, bueno, el repaso un poquito aquí que hemos dado a la salud del hombre, tanto a nivel general, en alguien que no ha pensado nunca en hacerse un reconocimiento que lo debería hacer, bueno, pues aunque esté completamente sano como una pera, quedaros con el nombre de Carlos Balmori, ¿vale? Carlos Balmori, el mejor andrólogo de España, y ya sabéis, así que ahora a coger citas con él. Traer amigos a este país, pero hay muy buenos profesionales. Lo sé. Seguro que tienes, como se llama, alguno cerca de casa. Entonces, y nada, y yo también abogo porque la gente colabore con asociaciones como las de Benjamín. Las asociaciones de pacientes son muy importantes. Son muy importantes para acompañar a todos los pacientes que de repente les diagnostican, sobre todo de lo que pueden denominarse enfermedades raras, porque estas enfermedades al principio no tienes al lado, todo el mundo tiene al lado a alguien que yo que sé, que le han operado una hernia inguinal o que ha tenido, yo que sé, una bronquitis. Pero hay determinadas patologías que no tienes a nadie al lado a quien preguntar ni a quien consultar. Y las situaciones de pacientes como... Y la experiencia es un grado, es decir, cosas que nosotros ya hemos pasado y que, pues, que a través de la asociación pues, les hacemos el camino mucho más fácil. Antes has sacado un tema, antes las enfermedades raras no eran tan conocidas como pueden ser ahora. La nuestra, al ser una trisomía, y aquí saco un tema controvertido, ¿vale? Es el tema del aborto. En España, las trisomías, y en particular la nuestra, es causa de aborto, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera hay casos y casos, ¿no? Como tú has dicho, hay mosaicismos y hay casos y casos. Pero la mayoría de nosotros podemos tener una vida totalmente normal hoy en el siglo XXI, ¿vale? Entonces, bueno, hago un llamamiento que antes de tomar cualquier decisión tengáis una segunda opinión, ¿no? Es decir, y que veáis verdaderamente no lo que pone Doctor Google, ¿vale? Sino lo que dice un médico, y un médico versado en el síndrome de Klinefelter, ¿no? Y que sepa sobre ello, ¿vale? Para no tomar decisiones de las que luego os podáis arrepentir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante, ¿no? También a tener en cuenta. Pues nada, pues lo dicho, vamos a cerrar aquí esta sesión. Benjamín, bueno, la asociación XXI tiene su propia página web que es muy sencillita, ¿no? Sí. www.asociacionxy.es, para lo que queráis. Y nada, y nosotros en IBI pues estamos también a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Benjamín. Bueno, ha sido un placer. Un abrazo, Carlos. Gracias. Un abrazo. Chao. Bye.